Hola a todos, bienvenidos al taller de evangelismo efectivo. Mi nombre es Leonardo Chanquía, voy a ser el moderador de este taller que, como ya saben, está a cargo de nuestro director académico, Scott Jackson. Él, como se habrán dado cuenta por su acento, no es de acá, es estadounidense. Obviamente es misionero acá en Argentina y se ha dedicado principalmente a la labor evangelística acá en la ciudad, así que tiene mucha experiencia en el tema que nos va a enseñar hoy. También les cuento que recientemente él escribió y publicó un libro que ya está a la venta, se llama 25 razones por las que nació Jesús. Aquí les muestro el libro, ¿sí? 25 razones por las que nació Jesús. Un libro con varias reflexiones tipo devocionales para hacer durante 25 días. Es perfecto para la Navidad que se acerca. Y bueno, ya después él seguramente les va a comentar un poco del libro si se anima en algún momento de esta sesión. Y les cuento un poco cómo va a ser la modalidad que vamos a tener. Primero vamos a dedicar unos 40 minutos en los que Scott nos va a exponer el tema del evangelismo efectivo. Así que aprovecho para pedirles que vayan silenciando sus micrófonos, así no tenemos ninguna interferencia. Luego de esos minutos de exposición, va a haber una sesión de preguntas y respuestas donde ustedes podrán aprovechar para sacarse sus dudas. Sin nada más que agregar, Scott, te doy la palabra, son todos tuyos. Bueno, un gusto estar con ustedes, un gusto estar hablando de evangelismo, una tarea muy importante hoy en día para la iglesia en todo el mundo, pero cierto que en Latinoamérica hace falta, bueno, más obreros, ¿no? que están dispuestos a llevar esa tarea adelante. Me gustaría empezar con una oración. No sé, ustedes, yo vengo de un día bastante pesado, así que vamos a dar este tiempo a Dios. Entonces oramos a Dios, pedimos que me utilices, pedimos que seas glorificado. Tenemos una tarea muy importante para hacer, es predicar tu palabra, y pedimos que podamos ser obreros que somos eficaces en esa tarea. Gracias por este tiempo juntos. Oro por cada uno de estas personas que están conectados. Tú sabes, Dios, los obstáculos, los problemas, la situación específica de oramos en tu nombre, amén. Bueno, justamente estoy estudiando con algunos amigos el libro de Filipenses y me gustaría leer el primer capítulo. Entonces, si tienen tu libro, pueden acompañarme. Filipenses capítulo 1. Uso muchas versiones, justo acá enfrente mío es el NBI, pero si tienen otra versión, pueden seguir. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracias y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentro preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado.
Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en la oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tengo noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Bueno, sé que fue una lectura un poco larga, pero quería abrirlo a ustedes, pregunto a ustedes, y sé que leí bastante rápido, tomando capítulo 1 como un pensamiento entero. ¿Alguien se anima en sus propias palabras a esta sección de las escrituras, de esa carta? Y no hay una respuesta correcta o no. No sé si alguien se atreve a dar una respuesta. No sé si pudieron captar unos temas y palabras repetidas, algunas ideas repetidas. Creo que todos tienen idea, pero quizás están medio tímidos. Está bien. Yo creo que sí, uno de los temas principales, o muchas veces escuchamos que, bueno, Filipenses tiene que ver con el gozo, ¿no? Y creo que es cierto que Pablo dice muchas veces que tiene gozo a pesar de las situaciones.
Pero esta vez estudiando Filipenses, lo que me saltó mucho fue que quizás el gozo sería como el sabor, como el sal arriba del plato, pero creo que no es el plato principal. El plato principal de Filipenses capítulo 1 es Evangelio. Pablo menciona el Evangelio varias veces, es el eje central del capítulo y está siempre enfrente de su mente del Evangelio, está acá. Tiene que ver de cómo vive él, tiene que ver con su relación con otras personas, tiene que ver con su situación actual, tiene que ver con su pensamiento sobre el futuro, tiene que ver con cómo se ve sus personas que quiere dañarle, tiene que ver con personas, los mismos ahí en el cárcel. Es como que toda su vida tiene que ver, es el punto primordial, no solamente del capítulo de Filipenses, pero es el punto primordial y fundamental, el base de toda la vida de Pablo, ¿no? Y justamente se manifiesta en el capítulo 1, viéndolo un poquito en versículo 5, Pablo está contento porque tienes otros amigos que han participado con él en Evangelio. En versículo 7, él dice que el Evangelio es digno de ser defendido y confirmado. En versículo 12, habla de su situación presente, actual, que su situación no se queja de su situación, sino da alabanza y gloria a Dios porque estando en la cárcel, el Evangelio se avanza. En versículos 16 y 17 también habla del Evangelio, de la predicación de Cristo. A él no le importa si otros lo hacen en una manera de malas intenciones. Lo que a él le importa es que el Evangelio es predicado. En el futuro, habla de su futuro en versículos 21 y 26 y habla de un trabajo fructífero, habla de un avance en la fe, que también tiene que ver con la predicación de Cristo. Y al final, en versículos 27 a 30, Pablo habla del hecho de que el Evangelio, cuando dice vivimos en una manera digna del Evangelio, está hablando es 100% cierto de que cuando el Evangelio llega, cambia toda nuestra situación, ¿no? Entonces, sé que hice un resumen muy rápido de este capítulo, pero yo quiero ser así. Yo quiero ser una persona que el Evangelio entra y sale, ¿no? Que el Evangelio me cambia a mí, el Evangelio sea parte de mi vida y que sea siempre que es para las otras personas, ¿no? Obviamente yo no soy Pablo y tengo mis momentos buenos y tengo mis fallas. Mi versículo lema de mi vida, de que dice que mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo vivo o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Que Cristo es exaltado en nuestro cuerpo cuando hablamos de Él, cuando vivimos en una manera digna del Evangelio. Entonces, eso es mi anhelo para mí y para ustedes. ¿Cómo es que Pablo llegó a tener esa vida así? Yo creo que el clave, no tenemos tiempo, pero el clave es más adelante en capítulo 3. Pablo, usando términos de deportes, habla de cómo Cristo es su premio. Es siempre buscando, queriendo alcanzar el conocimiento de Cristo, es su trofeo mayor. Entonces, ha llegado su amor a un punto hacia Cristo Cristo es todo para él.
y también eso es mi anhelo. Cuando a evangelizar, vamos a hablar bien de Él, porque tenemos Él a un, no sé si dice, como un podio arriba, y vamos a querer compartirlo. Yo sé cuando yo vivo en una zona, en los últimos 3-5 años, muy cerca de mi casa, están abriendo muchos restaurantes. Comer en ese nuevo lugar. Y por ahí algunos muy buen restaurante con muy buen servicio, muy buena comida. ¿Qué es lo que estoy haciendo o ese mismo día o el otro día? Estoy compartiendo o por redes sociales, tiene que probar ese restaurante. Mira, hay un lugar bueno para... ¿Por qué estoy compartiendo? ¿Por qué estoy dando buenas noticias de este restaurante a otras personas? Sin importar si ellos van a ir o no, si en alto, algo muy valorable para mí, quiero compartirlo. Entonces, lo más que conozcamos a Cristo, lo más que tenemos Él como nuestro tesoro, naturalmente vamos a querer compartirlo, ¿no? El razón central de muchas personas no sienten que no pueden evangelizar o no quieren, o de repente estamos en una racha de muchos días, semanas, meses sin compartir el evangelio. Quizás estamos en un momento donde no estamos poniendo en alto quién es Dios, ¿no? Entonces, eso creo que es un clave del evangelismo, es tener Cristo como nuestro premio. Ahora voy a entrar en algunos puntos. No sé si han recibido, después les puedo pasar el bosquejo. Tengo algunos puntos acá. Quería leer esta cita. Hay un erudito, Frank Thielman, que escribió sobre Filipenses 1. Y él dice, debemos tener en cuenta que el punto teológico más significativo de toda la sección del capítulo 1 es la absoluta devoción de Pablo al Evangelio. También debe asombrarnos la devoción completa de Pablo al Evangelio y al Cristo proclamado en él. Todos los aspectos importantes de su vida en el momento en que escribió la carta, su comunidad física, las opiniones que otros tienen sobre él, su posición con respecto a las autoridades seculares y la cuestión de si vive o muere, están moldeados por su compromiso al avance del Evangelio. Solamente como recapitulando de algunos pensamientos de capítulo 1. Entonces, bueno, tenemos Cristo como nuestro premio, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué son algunos puntos para tomar en cuenta al momento de evangelizar? Uno es la oración. Debemos estar orando, ¿no? Por los que no conozcan a Cristo. Debemos estar orando, la oración. Obviamente ese no es secreto, no es algo novedoso. Colosenses capítulo 4 dicen, oren al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Dios es quien abre la puerta para darnos espacio para hablar a los demás. La oración es Dios mismo que va a tocar el corazón de la persona, ¿no? A quien queremos evangelizar. Entonces, Dios nos ha entregado una tarea para hacer y también es la tarea de Dios. Dios cambia el corazón. Entonces, yo creo que a mi entender, evangelismo no es 50% nosotros y 50% Dios. Tampoco es 100% Dios y 0% nosotros. Para mí es 100% Dios y 100% nosotros, los dos
obviamente Dios utilizando nosotros. Sé que la matemática no funciona ahí, pero eso es como lo veo yo, los dos trabajando juntos, Dios obrando en nosotros, dándonos las palabras y la fuerza para hacerlo, y Dios obrando en la vida del otro. Por eso oramos. En mi iglesia, allí en Dallas, en Estados Unidos, han utilizado este es un top 10, que todos los miembros tienen, ellos animan a los miembros a tener un top 10, nombrar 10 personas que vos querés ver que ellos conozcan a Cristo. Entonces, yo sé que muchas veces en la oración me olvido orar y no voy a avanzar y ser mejor en la oración, sino es como vos tenés que entrenarte, prepararte para mejorar, hacer cambios. Entonces, tener algo así, no sé, pegado en un lado y cada tanto siempre orás por estas personas. Quizás solamente tenés 2 o 3, está bien. O quizás tenés más que 10, está bien. Pero siempre está orando. Yo en Estados Unidos trabajé varios años con un grupo de personas. Yo era el único creyente y oraba siempre para todos mis compañeros. Y después vine a Argentina. Yo siempre invitaba a la iglesia, nunca iba. Y justamente 2 años después, recién cuando me mudé a Argentina, me enteré que uno de ellos fue a visitar mi iglesia porque fue invitado. Y entonces yo no vi el fruto, pero sé que mis oraciones fueron efectivos, ¿no? Cuando oramos para personas, Dios nos va a abrir puertas. Me acuerdo una vez estuve también con un compañero de trabajo, entrando a su oficina. De repente el Espíritu Santo me habló y me dice, preguntarle a ella si cree en el infierno. Y yo pensé, es muy raro empezar que Dios me estaba hablando, que Dios me estaba abriendo una puerta. Entonces me obedecí y dije, ¿crees en el infierno? Y su cara de repente sonrió. Qué buena pregunta, me gustaría hablar de eso. ¿Podemos charlar de eso? Y justamente tenía una Biblia, saqué una Biblia y después, una semana después, ella se mudó a otra ciudad. No sé qué pasó en la vida de ella, pero sé que Dios me abrió un camino a través de la oración. Dios va a abrir espacios, nos va a dar espacio para charlar de Él, para charlar de las cosas espirituales, si oramos, ¿no? Después, el punto, orar, después escuchar, debemos escuchar a los demás, ¿no? Debemos escuchar a los demás. Que más me gusta es un ejemplo de, bueno, es una analogía, ¿no? Una metáfora. Suponete que vos tienes problemas de salud, tenés cada tanto angina, dolores de cabeza, por un lado algo raro está pasando en tu pierna, tenés dolores muy puntuales y al final vas al médico y tú entras a la oficina del médico y el médico dice, saca de su escritorio 2 pastillas. Tu problema es esto, necesitas estas 2 pastillas, andate a tu casa, toma estas pastillas, necesitas esta para curarte. Y vos estás, pero nunca, no sabes qué es mi problema, no sabes, no me hiciste ninguna pregunta de cómo siento yo, me está asegurando que esta medicina va a funcionar, pero ahí genera un rechazo, no hay confianza.
Y muchas veces nosotros como cristianos, sí, tenemos, la respuesta es Cristo. Tenemos un mensaje de verdad, pero si empezamos con la receta, necesitas a Cristo, y nunca escuchamos lo que ellos piensan sobre Dios, nunca escuchamos de sus luchas, sus dudas. Sé que muchas veces hay personas que sí tienen preguntas solamente para hacerte enojar, no sé, como, no sé, preguntas filosóficas que a veces son como, ellos quieren como hacerte enojar o algo así, pero muchas veces sí, las personas sí tienen preguntas y dudas y cosas que por ahí pasan en la vida, especialmente hoy en día. Creo que la confianza se gana con escuchar a los demás. ¿Estamos dispuestos a ir a la casa del vecino y sentarnos con él y tomar mates y escuchar? Personas, una cosa buena es que todos les gustan hablar de ellos, entonces siempre puedes preguntar cosas sobre su vida. Bueno, ¿qué pasó con esto, con esto? Contame más. Y ahí entras y puedes ver, y ahí como Dios va abriendo las puertas. Entonces, debemos orar, debemos escuchar. Cristo, ¿no? Escuchó la mujer samaritana, ¿no? No es como que él, sos un pecadora, necesitas a mí, yo soy la vida, y todo eso, ¿no? No hizo así. Tuvo una charla. Sí, le enfrentó a ella con su pecado, pero tomó el tiempo de estar con ella, de tomar el agua del pozo con ella. Entró en confianza, ¿no? Hoy en día creo que toma mucho tiempo a veces a entrar en esa confianza, a escuchar. Punto número 4, tengo el compartir el evangelio es más un estilo de vida que un evento. Como vemos aquí en el ejemplo de Pablo, ¿no? Es que siempre Pablo buscaba predicar a Cristo. Era como un estilo de vida. Era algo que salía naturalmente de él, ¿no? Y bueno, no todos somos Pablos, yo no soy Pablo y me cuesta mucho pensarlo así, pero es así. Yo creo que es un estilo de vida que podemos aprender y como encalcar en nuestras vidas, ¿no? A veces no tengo ningún pensamiento en contra de eventos de evangelismo. Creo que son importantes para la iglesia. Pueden hacer un evento para niños, un evento para atraer gente que pueden escuchar la palabra. Pero creo que ¿cómo vamos a tener éxito predicando al aire libre si ni podemos charlar con nuestro vecino, ¿no? Entonces, muchas veces escucho personas, por ejemplo, que me dicen, quiero ser misionero en Tanzania, en tal lugar, en Francia, lo que sea, y quiero ganar muchos para Cristo, pero en su contexto donde están, en Argentina, Estados Unidos, ni están queriendo alcanzar sus compañeros o su familia. Si no están haciendo nada en su lugar, ¿cómo van a predicar a Cristo a otros que están en otro contexto y otra cultura? Hay aún más obstáculos. Entonces, yo creo que sí, los eventos pueden ser fructíferos, pero a veces escucho, no sé, 2, 3, 5 personas o un grupo de personas. Bueno, paseamos, vamos al parque y entregamos panfletos. Y después, sí, hicimos, vamos a evangelizar. Y de nuevo, no creo que es mejor pasar folletos en la plaza que hacer nada. Pero me parece que Dios nos entregó una tarea que va un poco más
amplio que solamente entregar un folleto, estar expuesto, como dije antes, a escucharles. Porque suponete que entregaste 100 folletos y los 100 personas ni lo miraban y lo tiraban al piso. Entonces, el mensaje del evangelio no fue entregado. Es posible que fue entregado. Quizás 2 o 3 sí lo leyó, sí. Pero espero que me entiendan que no es tanto un evento como un estilo de vida. Número 5, punto número 5. Y tengo 7 nada más, así que estamos ya más que la mitad. Punto número 5 es compartir el evangelio es trabajo. Compartir el evangelio es trabajo. Toma tiempo, toma esfuerzos. Es trabajo. ¿Cómo sé que es trabajo? Número 1, sé que es así en mi vida. Y número 2, las escrituras mismas dicen que es trabajo. En Filipenses mismo, en Filipenses 2, 22, Pablo dice, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. Ahí en este versículo, otras versiones lo traduce como trabajo. Cuando dice propagación del evangelio en griego, podemos analizarlo después. Pero después sí, en 2 Timoteo 4:5, penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. El trabajo de evangelizar es trabajo. Pienso en el ejemplo, Jesús nos dice, ustedes van a ser pescadores de hombres. Muchas personas les gustan pescar, yo no. ¿Por qué no? Porque no tengo la paciencia de levantarme, porque tienes que levantarte saber dónde llegar, saber preparar la lancha, y después con todo ese trabajo quizás pescas algo. No tengo la paciencia y tampoco es trabajo ser pescador de hombre. Toma tiempo. Y vas a perder tiempo, vas a perder recursos. A tener que gastar en juntarse con otras personas. Es trabajo. Punto número 6 es que es siempre bueno tener herramientas de utilizar. Justo quizás esta es una contradicción de lo que es exactamente evangelizar, pero es bueno tener herramientas a tu mano dispuesto a entregar a personas, sea una Biblia, puede ser un estudio bíblico, puede ser, yo tengo acá el famoso, el cubo evangelístico. Cuando niños van a pedir a mi casa, tengo unos pensamientos bíblicos para ellos. Tengo estos, son ejemplares del Evangelio de Juan, que tengo en mi auto, si estoy en un restaurante y tengo una conversación con el mozo y parece que él tiene un interés, puedo ir en mi auto, sacar uno y entregar uno. Esto también es Evangelio de Juan. Tengo justamente en este momento, estoy entregando mucho ese libro que escribí
sobre por qué Cristo vino al mundo. Y bueno, el solero, justamente ayer vino el solero, es un joven, nunca charlo mucho con él, pero bueno, él estaba ahí entregándome el soda y le entregué uno, mira, esto es para vos. Y me sorprendió porque, mira, vos sos con una organización, ¿de qué se trata eso? Es para vos, para leer durante la Navidad y aprender de lo que Jesús hizo por ti. Qué bueno, me dice. Entonces ahora, después puedo preguntarle, no voy a ser pesado, no voy a castigarle si no le leyó, pero por lo menos ahora él sabe que a mí me gustan las cosas espirituales y él tiene ese libro. Pero podría haber sido una Biblia, no tiene que ser mi libro, ¿no? Vos sabes cuáles herramientas tenés para compartir. Bueno, y al final, yo creo que aprender de otros es importante. Aprender de otros, si no tienes ese estilo de vida de compartir el evangelio, pasar tiempo con otro que sí sabe cómo evangelizar, que sí transmite eso, compartir tiempo con ellos y a vos te va a afectar. Yo me acuerdo que era muy tímido y la persona con quien empecé vine a Argentina en 2006 con un amigo mío y justo este amigo antes en Estados Unidos me llevaba a muchos barrios a compartir el evangelio y aprendí mucho de él. Todo el día estoy aprendiendo mucho. Me gusta pasar mucho tiempo con algunos amigos que siempre están hablando de compartir el evangelio. Tengo un amigo ahí en Buenos Aires que, bueno, mi amigo acá, Christian, conoce también, Kyle. Es un ejemplo en evangelizar, siempre está hablando de evangelizar y discipular. Y a mí me hace bien eso, me desafía a mí y espero que yo desafío a él. Me acuerdo, perdón por todos los ejemplos de deportes, pero me gustan los deportes, pero yo corrí muchos años de atletismo en el colegio y es como que llegué a un punto que no mejoraba. Y después me mudé, fui a una universidad donde había corredores mucho mejores que yo, mucho mejores, y de repente empecé a mejorar un montón, solo por el hecho de vivir junto con él, vivir la experiencia, ver cómo ellos entrenaban. Cuando estás al lado de un experto, alguien que sabe, naturalmente vas a mejorar. Creo que es el mismo en evangelismo. Entonces, encontrarte un amigo, un conocido, y cada tanto llamarle y decirle, compartirme tus experiencias en evangelizar en estos días. O decirle, quiero ir con vos un día donde sea a compartir el evangelio. Y así aprendimos. Creo que estos eran los 7 puntos. Número 1 era Pablo como ejemplo. Número 2, la importancia de la oración. Número 3, la importancia de escuchar los demás. Número 4, compartir el evangelio es un estilo de vida. Número 5, compartir el evangelio es trabajo. Número 6, es bueno tener herramientas para el evangelismo. Y número 7, debemos aprender de otros. Así que llegué bien con el tiempo, no sabía si iba a tomar más tiempo o menos, pero me parece que llegamos bien. Y ahora, no sé cómo seguimos, Leo, pero seguimos tus indicaciones. Bueno, muchas gracias por compartir, muy claro.
Y bueno, ahora podemos proceder a la sesión de preguntas, así que si alguien tiene alguna duda pueden ir escribiéndolas por el chat y yo las voy a ir leyendo. Yo anoté algunas preguntitas que fueron surgiendo como para ir ganando tiempo, mientras tanto los demás espero que vayan escribiendo sus preguntas por el chat. Una pregunta que tengo para vos, Scott, vos habías mencionado al principio, a partir del pasaje Filipenses, una de los conceptos que se menciona allí en el pasaje es acerca de la defensa del Evangelio. Mi pregunta es, ¿qué lugar crees que tiene la apologética dentro de lo que es la evangelización? Qué buena pregunta. Y sé que hay distintas ramas y teorías sobre la apologética. La apologética clásica, que depende de argumentos para Dios, ¿no? Apologética que viene de mucho tiempo, ¿no? Creo que era Tertuliano se dice, Tertuliano, que Sí. era defensor del evangelio, decía que fíjate en tu cárcel, si tenés cristianos en las cárceles, mostrarme dónde están, como una apologética de demostrar que la vida del cristiano no era vidas que desobedecieron las leyes. Entonces, la apologética siempre ha existido en la historia de la iglesia y entonces no debemos descartarlo. También se me escapa la palabra, ahora sí, la apologética presuposicionalista. No sé si han escuchado Sí. eso. Es muy popular en el circular de los reformados. Los referentes de la apologética presuposicionalista era Cornelius Van Til y después otros seguidores de él. Pero ellos como que creen que como va más allá de este tiempo que tenemos. Pueden buscarlo después. Creo que piensan que básicamente hay suficiencia evidencia en el corazón de cada uno, que no hace falta tanto dar vueltas por todas las razones y argumentos y todo eso. Son dos puntos de vista. Yo creo que los dos tienen importancia. A veces yo creo que una cosa que estudio mucho, me gusta ese debate de ciencia, del creacionismo contra evolucionismo. Leo muchos libros y he llegado a conocer muchas personas que han llegado a la fe o han salido de la fe por estas cuestiones. Muchas veces sí, personas sí tienen preguntas serias. ¿Cómo puede ser un Dios permite que, bueno, por ejemplo, estás hablando con alguien que fue abusado? Quizás toda su vida tenía esa duda. Entonces, quizás las personas a veces sí tienen preguntas válidas y a veces es difícil darles explicaciones buenas. Podemos utilizar la apologética para contestar y sacar dudas, pero no debe ser nuestro enfoque. Siempre enfocamos en la cruz. Si las personas por mucho tiempo quieren ir a las ramas, bueno, ahora hablamos de Cristo. No, si vos opinas que Cristo ni existió, bueno, no vamos a poder avanzar mucho, porque si vos crees que nunca existió, no importa para ti si Cristo murió, porque vos estás diciendo que no cree. Vos podés mostrarle evidencia. Bueno, había personas que fueron dispuestos a morir por creer en eso. Y entonces, bueno, básicamente mi respuesta es hay un lugar para apologética. Es bueno saber la respuesta. Si no sabes una respuesta, está bien decir, investigamos juntos la respuesta. Y bueno, eh, no sé si contesté muy bien la pregunta. Clarísimo. Eh,
Otra pregunta que hacen por acá es, ¿qué consejos puedes dar en cuanto a evangelismo en las calles? En las calles. En las calles. Había una historia, creo que era, si no me equivoco, Dwight Moody o alguien así. Alguien estaba poniéndose arriba de una caja, gritando evangelio a todos en las calles y uno se acerca. No me gusta tu forma de evangelizar, es muy chocante. Y él decía, ¿y tu forma de, qué has hecho evangelizar? ¿Qué has hecho vos? Y no lo hago. Entonces dice, entonces mi forma de hacerlo es mejor que tu forma de hacerlo. Entonces es correcto. Prefiero estar en las calles y hacer esto en vez de nada. Es difícil la pregunta. Después de, a veces es como una excusa, es como muy, a veces las personas es como muy fácil. A veces las personas les cae más fácil ir a la plaza y predicar al aire que ir a tocar la puerta de tu vecino. Y eso, si es así, me parece que hay algo en el corazón. Si realmente Dios te ha llamado a eso, yo creo que una persona escribió algo de discipulado, que una cosa importante del evangelismo es poder seguir. A veces predicar en la calle, nunca sabes después qué pasó con estas personas. Entonces, si no tienes una forma de dar seguimiento, me parece, por lo menos diría que, o si estás predicando en la calle 10 años y no tienes ni un ser humano que conoces que ha aceptado a Cristo, quizás sea así, pero también yo diría quizás es momento de quizás cambiar la estrategia de Pablo, ¿no? Pablo predicó en las calles, pero dice que él tuvo debate, como que él no solamente predicaba, pero daba lugar para escuchar a las personas. Me parece importante eso. Muy bien. Otra pregunta que hay por acá es, cuando evangelizamos, ¿es necesario llevarlo por los 10 mandamientos? No es necesario. Pablo, cuando tenemos muchos ejemplos de Pablo predicando a Cristo en Hechos, a veces él simplemente compartió su testimonio. Pedro en Hechos 2, creo, dando predicación, él sabía que hablaba a judíos, entonces hizo mucho hincapié en el Antiguo Testamento, pero no es necesario. Es necesario que el otro, pero no es necesario ir por los 10 mandamientos. Muchas personas les gustan usar los 10 mandamientos para mostrar, bueno, has tomado el nombre en vano, has robado, entonces es muy fácil, es una manera fácil. Yo no lo uso mucho, pero si alguien siente cómodo usándolo, bien sea, muy bueno. Otra pregunta dice, ¿cómo fomentar una cultura de evangelismo dentro de la iglesia local? Em, hay que hablar mucho de evangelismo en los grupos pequeños. Las personas deben ver, o sea, cuando se me ocurren muchas cosas, estoy pensando en cómo formular la respuesta. Una buena pregunta que viene de mi pastor ahí de la iglesia en Dallas es a preguntarnos es, ¿quiénes son los
100 personas más importantes en la iglesia. Y bueno, sí, sé que muchas iglesias son más pequeñas. Si tu iglesia tiene 25 personas, puedes preguntarte, ¿quiénes son los 25 personas más importantes de la iglesia? Son los 25 personas que han de venir, no son los 25. Entonces, si tú puedes inculcar este pensamiento en la congregación va a pensar en afuera. Una cosa que veo mucho es muchas personas que tienen 45 ministerios. Yo toco el bajo, también tengo un grupo de varones los días jueves, también voy a miércoles a la reunión de oración y bueno, y sábados tengo un grupo de preadolescentes y están sobrecargados con todas las cosas que no tienen tiempo de ir a predicar. Entonces tenemos que dar espacios para las personas, no sobrecargar a las personas. Tenemos que hablarlo, como dije antes, es cuando empezamos a hablar de quiénes estamos, ¿dónde está mi lista? Mi top 10, debo compartir mi top 10 con otra persona. Entonces ahora los dos yo estoy orando por las personas de mi amigo y él por los míos, y podemos preguntarnos, ¿no? Entonces creo que hay varias cosas que se puede hacer para generar esa cultura, pero muchas veces la cultura tiende a cerrarse por adentro y no abrirse por afuera, y esto es malo. Otra pregunta que han escrito es, he escuchado que la función de evangelizar es hablar a la conciencia y no a las emociones. ¿Qué opinas de eso? También podemos hacer la misma pregunta a la predicación. ¿La predicación es a la mente o es al corazón? Creo que debe ser los dos. A veces tenemos miedo de emociones porque vemos muchas personas abusando de las emociones, pero nuestro ser humano es mente. Debemos amar nuestro Dios con todo nuestro ser, nuestras fuerzas, mente, corazón. Entonces, creo que la Biblia, la visión correcta de la humana es algo holístico. Entonces, está bien rogar a alguien, estás en peligro, está bien hacer a alguien, querer a alguien sentir el peso de su pecado o intentar de que ellos capten esa emoción del paz. La paz y alegría que tenemos en Cristo son emociones muy buenas que muchas personas no tienen. Yo tengo mucha paz, mucha alegría con Cristo. Me basta su gracia y todo eso me ha dado a mí. Entonces, yo no creo que es cierto que debemos evitar hablar a las emociones. Como abusar de nuestro poder, porque muchas personas son muy capaces de manipular personas basadas en las emociones, hacerles llorar y sentir cosas que no deben sentir, ¿no? Acá acaban de subir otra pregunta. Dice, ¿te ha sucedido que el Señor te ha abierto las puertas para hablar sobre el Evangelio, pero no le predicaste a esa persona? ¿Qué debemos hacer en ese caso? No escuchar el Espíritu Santo, no obedecer al Espíritu Santo es pecado. Yo me siento culpa, no dejo esta culpa controlarme, no estoy cayendo en un mal estado, pero si no obedezco al Señor, Señor, perdón, no lo hice, pero la próxima, por favor, darme
dame el poder, quiero hacer esto para vos, para ti. A mí me gusta compartirlo con otros porque si es así, si yo mantengo con esa sensación de culpa, es como que el diablo lo usa para inflarlo. Pero es como que una vez que lo cuento a alguien, es como que el globo se pinchó y el diablo no tengo, porque comparto, mira, el mozo me preguntó por qué, a qué iglesia voy y no sé, me sentí vergüenza y no le contesté. Bueno, la próxima va a ser. Pablo mismo habla del miedo que tenemos, ¿no? A veces tenemos miedo o a veces fallamos, pero tenemos un Señor que nos perdona. Entonces, pido perdón y me acepto su perdón. Recién mencionaste el oír y obedecer al Espíritu Santo. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en el evangelismo? Esto es para el taller número 2. El otro taller sobre evangelismo. Podemos hablar una hora sobre eso. Evangelismo, el Espíritu Santo, a veces me habla de una manera muy clara, a veces como que de repente veo alguien que está, no siempre que estoy caminando por la calle que veo a alguien que siento que debo hablar con esa persona, pero a veces sí, a veces siento, hay algo en mí que siento que por ahí el Espíritu Santo me está empujando hacia una persona. Al escuchar a la otra persona en esta conversación, estoy orando a Dios, dame la palabra correcta. Y también el Espíritu Santo me da confianza de que no depende de mí exactamente, pero sí me hace acordar de un versículo y también obra en el corazón del otro. Pero el Espíritu Santo hace un montón de cosas. Tenemos otra pregunta, en realidad son dos preguntas muy relacionadas. Una dice, cuando se hace evangelismo, ¿quién es el que tiene que discipular? Que creo que un poco más o menos lo has mencionado. Y relacionado con esto es, ¿cuál es la importancia del discipulado en el evangelismo? Todos deben discipular. Una vez que estás predicando y alguien acepta a Cristo, se supone que todos en la iglesia, si tienes no todos los miembros, pero el cuerpo en sí de la iglesia debe debe apoyarte en el discipulado, ayudarte. Puede ser o con recursos o con personas. Puedes invitar a esa persona si tienes un grupo o a la iglesia mismo. Pero todo el proceso, hasta escuchar los sermones los días domingos, es una forma de discípulo porque están aprendiendo la palabra. Entonces, debe ser el trabajo de todos. Invitarle, si tienes un grupo que juega en fútbol los miércoles, invitarle, ¿te gusta el fútbol? Bueno, vamos a jugar fútbol. Y en el camino hablamos de las cosas del Señor y cuando jugamos fútbol, te voy a mostrar cómo los cristianos juegan. espero que portamos distinto en una manera distinta. Bueno, no hay más preguntas por ahora. Hay una, no sé si querés agregar alguna otra cosa, algún comentario final o vamos cerrando. Me gustó la charla. Espero que por ahí tienen algunos conceptos que pueden llevar en tu vida. Y bueno, es una pasión mío. Yo tengo una pasión para los argentinos. Quiero ver Argentina con muchos creyentes. Yo creo que Dios tiene muchos. Yo a veces veo a una persona y a veces no, a veces
he desobedecido el Señor a hablar con alguien porque veo una persona tan rara, tan distinta, tan lejos del Señor. No, esa persona ha perdido tiempo, no, nunca va a llegar a Cristo. Y eso es un pensamiento horrible, porque Cristo tiene una cosecha enorme para Argentina. Quizás no lo vemos, pero yo creo que la cosecha está lista. Mm. Cuando otras personas ven a alguien vivir una vida muy distinta, mientras más oscura se pone la sociedad, más brilla la luz. Y nosotros tenemos las respuestas. O sea, Dios tiene las respuestas, pero hay muchas personas que se van a cansar de todo, se van cansando de todas las cosas que están viviendo. Pero bueno, gracias por el tiempo. Sé que no es fácil para todos. He trabajado varios años en el seminario. Sería muy bueno. Tenemos algunos alumnos acá, pero tenemos algunas materias muy buenas. Y si por ahí tiene interés en estudiar la palabra, el seminario Cari es una buena opción. Hay otras opciones también, pero estudiar la palabra ayuda también en ser más capaz de evangelizar. Así que bueno, un gusto verles. Gracias por el tiempo y espero que podamos tomar mates juntos y espero que puedo ir a Valencia y a comer ese paella de Adolfo. Bueno, quizás como para repetir la cuestión de el libro que estás vendiendo, estaría bueno que nos expliques Sí. cómo conseguirlo. Yo he fallado en la parte de distribución. Ese es mi primer libro de sacar y no entendí mucho de la distribución. Yo quería que el libro esté en todos lados, pero tengo 500 ejemplares acá en Córdoba y supuestamente hay algunos ejemplares llegaron a la librería Peñela en Buenos Aires, pero justamente ayer me enteré de una empresa, creo que es cordobesa, mi señora lo usaba, creo que hoy llegaron 200 pesos el servicio de puerta a puerta desde Córdoba a Buenos Aires. Así que si querés un ejemplar, escríbeme, contactarme y bueno, te envío uno directamente a tu, ¿cómo se llama? Tu casa. Domicilio. Pero creo que es solo, si no, por correo, no sé cuánto cuesta por el correo o otro servicio ahí en España creo que lo pueden, no sé si Amazon funciona en España o no, pero el libro Sí. debería estar en Amazon. Ok, buenísimo. Entonces ya saben cómo conseguir 25 razones por las que nació Jesús. Un buen libro para leer en diciembre, en vísperas de Navidad, o bien para regalar, justamente para hacer evangelismo, ¿por qué no? Es un buen libro excelente para evangelizar, sobre todo a personas que quizás conocen de oídas, porque vivimos en una cultura cristiana de nombre. Creo que es ideal como regalo navideño para evangelizar a estas personas. Muchas gracias por participar. Sigan atentos a los anuncios de nuevos talleres y a aquellos que todavía no han cursado ninguna materia en el seminario, bueno, están invitados hay varias materias donde van a poder profundizar un poco más sobre esta cuestión del evangelismo, las misiones, la predicación de la palabra. Yo mismo he sido alumno del seminario y realmente puedo dar fe de que es una instrucción de excelencia para quien quiere servir al Señor. Así que pueden ir informándose también
para averiguar sobre nuestros cursos. Bendiciones a todos, muchas gracias por estar. Que Dios los bendiga.